estar con un buen amigo que además lleva uno de los sectores que yo creo que van a ser los que van a mover el futuro de nuestro país. Cuando hablamos de polos económicos y de la nueva economía y hablamos de los nuevos sectores que tienen que impulsar este país, siempre hablamos de la generación de energía, hablamos de la tecnología, hablamos de muchos otros aspectos que pretendemos que por fin revolucionen la economía española y nos pongan en otro lugar. Bueno, pues yo creo que un aspecto básico para conseguir esto es el hidrógeno. Por eso vamos a hablar con Javier Brey, que es el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, porque yo creo que la transformación de país pasa por tomarnos el hidrógeno debidamente y en la medida que nos puede generar una oportunidad país, porque España además es un país privilegiado para obtener hidrógeno, lo habrán ustedes oído, pero es que es verdad. Hola Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, Chimo, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Para mí sabes que es un placer tenerte, pero sí quiero que me hagas un poco ese análisis y que me digas si estoy acertado en la introducción que he hecho, si realmente el hidrógeno es una oportunidad más allá de un tipo de energía, una oportunidad como país, y que me hagas un poco un análisis global, ¿vale? Para aquellos que conozcan menos el sector, de en qué punto se encuentra el hidrógeno a nivel global y en qué punto nos encontramos en España. El hidrógeno, hablamos de movilidad como combustible para la movilidad, pero también como fuente de energía para las factorías, incluso para nuestros hogares, como está sucediendo en otros países que apuestan por ello. Mira, la introducción ha sido perfecta, porque has hablado de país. Precisamente el Ministerio de Transición Ecológica ayer citaba al hidrógeno como estrategia país. Es decir, el hidrógeno va a formar parte de la recuperación de la economía española en los próximos años, pero desde un punto de vista estratégico. Y eso es muy importante. Eso yo creo que es lo que enmarca la situación actual que tenemos en torno al hidrógeno. No es solo en España. En Europa también el hidrógeno forma parte de la estrategia de recuperación post-COVID, forma parte de esos cerca de 750.000 millones de euros que se han destinado a la recuperación del continente europeo, por entender que el hidrógeno forma una parte fundamental en la estrategia de recuperación. Al final, la idea es que vamos a ir a un sistema energético basado fundamentalmente en las renovables y que este exceso de renovables o esta gestión de las renovables, este almacenamiento de las renovables, vamos a poder hacerlo gracias al hidrógeno. Produciremos hidrógeno renovable cuando nos sobre esa energía y lo vamos a utilizar para descarbonizar el transporte, el propio sector energético, el sector industrial e incluso el sector residencial, nuestros propios hogares. Vamos a empezar por el sector energético, ¿vale? Porque a mí me parece que de ahí tenemos que ir a lo demás. Decías tú, descarbonizar incluso el sector energético. Ahora mismo cuando hablas con el sector energético te dice yo lo de las renovables me va muy bien, pero el problema que tengo es el almacenamiento, ¿vale? Ahí aparece el hidrógeno porque yo no tengo esa capacidad de almacenamiento de las renovables tal cual, o sea, no puedo llenar España de baterías para guardarla y luego tener la capacidad de suministrarla cuando la necesito, ¿vale? Y las renovables, pues hay veces que hay más viento, hay veces que hay más sol, aunque también los sistemas son cada vez más efectivos y dependemos menos de si hace sol o está nublado, pero es verdad que hay que acumularlas. Ahí entra el hidrógeno, ese es el papel del hidrógeno. Exactamente, el hidrógeno no está pensado para sustituir las baterías, sino para complementarlas. Nosotros, si pensamos de una manera muy somera en las renovables, pues seguramente todo el mundo sabe o va a decir que el sol luce por el día y no luce por la noche, y que con esa perogrullada, ¿cómo nos vamos a iluminar de noche si confiamos o le asignamos nuestra generación de energía a la energía solar, por ejemplo? Esa gestión intradía sí la podemos hacer con baterías, porque al final es una cantidad de energía grande, pero es una cantidad de energía que vamos a despachar en unas horas. Sin embargo, aquí no hablamos de eso, aquí hablamos que si realmente migramos hacia un sistema 100% renovable, que lo está mirando España, pero lo están mirando también otros países europeos y de fuera del mundo. Hasta China ha anunciado su descarbonización para el año 2060. Si vamos a un sistema eléctrico 100% renovable, nos vamos a dar cuenta de que nos sobra energía en unas estaciones del año y nos falta en otras. Es decir, no es un problema del día y la noche, que como te digo, con baterías podríamos llegar a resolverlo. Es un problema de que, en el caso de España, por ejemplo, nos sobraría energía en primavera y verano y nos faltaría en otoño y en invierno, dado los patrones de consumo que tenemos y dada el potencial de renovable que tenemos.
¿cómo manejamos esto? ¿Cómo movemos teravatios hora de energía durante 6 meses? Es decir, lo vamos a almacenar en el primer semestre del año y a consumirlos en el segundo semestre del año. Y ahí es, como tú bien dices, donde entra el hidrógeno. El hidrógeno debe ser puesto en el contexto de la hidroeléctrica de bombeo, por ejemplo, en ese tipo de grandes sistemas de almacenamiento que nos permiten gestionar la energía. Ya hoy en día, todos los países tienen reservas estratégicas de gas natural. Tienen gas natural almacenado en cavernas, en subsuelo, en superficie, licuado, comprimido, para afrontar un potencial fallo en el suministro de gas natural durante meses. El propio Estados Unidos, gran productor de gas natural, dispone de energía, de gas natural almacenado en el subsuelo para abastecerse unos meses. Esto al final no es más que gestionar energía. No se puede hacer con la energía eléctrica, no podemos almacenar energía eléctrica durante 6 meses, sí podemos hacerlo gracias al hidrógeno. Permíteme que sea un poco Pepito Grillo, ya sabes, juego mi papel, pero es verdad que España, cuando empezaron las renovables, parecía que iba a liderar ese proceso de las renovables. Sin embargo, hubo un momento en que perdimos ese tren de liderar las renovables, se fue a otros países, a otros mercados, cuando nuestras condiciones eran óptimas para ello. Llegamos a tiempo, cuando ya hay países que, porque nosotros lo acabamos de anunciar, como tú dices, que va a ser un elemento país, pero ya hay países que nos han tomado la delantera. ¿Llegamos a tiempo para liderar esa industria basada en el hidrógeno, que por otra parte, nuestro país, sus condiciones, como decíamos al principio, son muy buenas para poder optar a esa estrategia? Estaremos de acuerdo tú y yo en que el problema o las circunstancias que afectaron a las renovables en España hace unos años fueron circunstancias de carácter regulatorio, legislativo, legal, no de carácter tecnológico. La tecnología española nadie la pone en duda, ni la ponía entonces ni la ponemos ahora. De hecho, sobre la tecnología española, ¿Qué pasó en ese momento? Pero, Chimo, ¿qué pasó en ese momento? Que las regulaciones españolas, europeas, internacionales iban desfasadas, iban a distinta velocidad, a distinto nivel. Eso no ocurre ahora. Ahora mismo, lo que está, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por ejemplo, es la respuesta española a la que nos ha pedido Bruselas. Y cada país europeo, los 28, hemos mandado un PNIEC, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A su vez, Europa lo hace en el marco del Green Deal, englobado dentro de la COP25, como han hecho otros países. Es decir, aquí ahora mismo estamos en un punto en el cual es el mundo el que vira hacia el hidrógeno, hacia una descarbonización completa de todos los sectores, y es ahí donde entra el hidrógeno. Entonces, yo creo que es muy difícil que haya una vuelta atrás de España en este momento de ningún tipo, y de hecho todas las luces ahora mismo, como podemos ver por parte del gobierno, están en verde, que no para de incluir al hidrógeno, pues no solo en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, sino también en el borrador de estrategia de almacenamiento energético, en el de descarbonización a largo plazo o en la propia hoja de ruta del hidrógeno. Yo creo que ahora mismo tenemos el marco ideal en España para progresar adecuadamente en el tema del hidrógeno. En cuanto al potencial se refiere, en España tenemos empresas que están en toda la cadena de producción del hidrógeno. Desde esta asociación hemos siempre apoyado, fomentado y ayudado a esas empresas desde hace 20 años, para que ahora, cuando llegue el momento, puedan estar todas perfectamente alineadas en esa estrategia que marca el gobierno. Y como digo, tenemos productores de hidrógeno en el sector del almacenamiento, del transporte, la distribución, del automóvil, en toda la cadena del valor. Y tenemos también I+D. Tenemos también universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, trabajando en el hidrógeno desde hace décadas, hasta ahora exportando mucha parte de ese conocimiento fuera de nuestro país, pero que ahora tenemos la oportunidad de que ese conocimiento, ese desarrollo tecnológico se quede en España. Javier, eso que me cuentas está muy bien. Es verdad que ahora somos una parte de la estrategia, es verdad que ha cambiado mucho la cosa. Antes no estaba la legislación con el resto de las renovables, ahora sí, pero te voy a hacer sacar la bola de cristal. No te creas que es el final de la entrevista, como tenemos acostumbrado, pero te voy a hacer sacar la bola de cristal. Con esos datos, teniendo en cuenta que estamos en la hoja de ruta, ¿vale? En todas las hojas de ruta disponibles, tanto de la Unión Europea como española. ¿Qué papel vamos a jugar realmente en la economía española en las próximas décadas? ¿El hidrógeno qué papel va a tener en esa economía? Te voy a responder de dos maneras a esta pregunta, desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista más cuantitativo. Desde un punto de vista estratégico, de España se esperan tres cosas. Por un lado,
Europa va a ser un importador de hidrógeno renovable. Es decir, si miras el conjunto de la Unión Europea, Europa va a tener que importar hidrógeno renovable fundamentalmente del norte de África y del este. Si tú miras el caso de España, España va a poder exportar hidrógeno renovable por nuestro potencial, por dónde estamos, por nuestra situación. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, España va a poder producir hidrógeno renovable a 2 euros el kilogramo en 2030. Esto, para que te hagas una idea, ya empieza a competir con el hidrógeno de origen fósil. Y según McKinsey, lo vamos a poder producir a la mitad de eso, a $1 por kilogramo, €1 por kilogramo, en el año 2050. Es decir, España va a poder producir un hidrógeno renovable bueno, bonito y barato, no solo para autoabastecerse, sino también para exportarlo al norte de Europa. Primer papel de España, exportador de hidrógeno. Segundo papel de España. Te he comentado que en neto Europa va a importar hidrógeno. ¿Por dónde va a entrar ese hidrógeno? Pues por donde hoy entra el gas natural. Entre otros sitios, por España. España va a ser un hub de hidrógeno, no solo para producción, sino también de importación y distribución de hidrógeno en Europa. Segundo papel. Y el tercer papel. Hemos hablado antes de que España tiene un potencial tecnológico, un potencial energético, un potencial estratégico, un potencial industrial. Vamos a ser exportadores de equipos. Vamos a exportar sistemas, vamos a exportar plantas de producción de hidrógeno, vamos a exportar tecnología, ingeniería. Vamos a ser también un exportador de productos de alto valor añadido. Esos son los papeles que va a jugar España. Por darte una cifra, se estima que de aquí al año 2030 va a haber unas inversiones en España del orden de los 8.900 millones de euros, como dice el gobierno en su hoja de ruta, en tecnologías del hidrógeno. Y yo creo que es una cifra bastante realista a la vista de los proyectos que se hablan, continuamente, que aparecen en prensa, de trenes, de aviones, de grandes plantas de producción de hidrógeno renovable, etc. Entonces sí podemos hablar de España esta vez como un hub europeo para exportar el hidrógeno verde, el nuestro y el que nos llegue de otros países. Y luego, eso por un lado, ¿vale? Para que me lo confirme, yo estoy seguro de que sí, o que esa es nuestra intención. Pero la otra, hablamos mucho de gas, ¿vale? Últimamente se ha hablado mucho de la relación del hidrógeno y del gas natural. ¿Qué relación hay? ¿Es independiente todo lo que tenemos que montar? ¿Vamos a aprovechar la red de gas? ¿Vamos a compartirla con el gas? Porque últimamente eso es algo que está en los medios, pero sin embargo yo creo que no le explicamos a la gente si es convivencia, cuál es esa convivencia, si no es convivencia, qué vamos a hacer, ¿sabes? Yo creo que es importante en un momento que es casi un punto de partida estratégico país, como estamos hablando, dejar claro qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a utilizar. De acuerdo. En cuanto al tema del hub, la respuesta corta es sí. España tiene ese potencial, puede jugar este papel, está llamado a jugar este papel. Que lo hagamos bien o no, pues depende de todos. Depende de usuarios, legisladores, de empresas, de centros de investigación, de inversores. No es responsabilidad de uno solo. Pero estamos bien situados. Tenemos ese potencial, Chimo. Por la cantidad de renovables, por las empresas, por la ubicación estratégica y geográfica. Las condiciones no pueden estar más a nuestro favor. El propio Portugal se ha ofrecido también a jugar ese papel. ¿Y por qué? Pues porque dice, oye, yo también estoy ubicado estratégicamente, también tengo renovables, también, para que nos demos cuenta, el sur de Europa quiere posicionarse como ese hub de hidrógeno para el norte de Europa. Eso en cuanto al tema del hub que me has preguntado. En cuanto al tema del hidrógeno y el gas natural, la respuesta corta es sí. El hidrógeno es un combustible, es un gas combustible y por lo tanto podría ser una alternativa al gas natural. Nosotros podemos hacer una barbacoa que funcione con hidrógeno y hacer un filete en esa barbacoa, del mismo modo que la barbacoa podría funcionar con otros gases también. Podría funcionar con butano o podría funcionar con gas natural, que es metano, o podría funcionar pues con propano. Podemos hacer, a lo mejor, algunos gases le dan un peor sabor a la carne que otros, pero encender el fuego y calentarnos, por entendernos, se puede encender el fuego y calentarnos. La actual red de gas natural, la actual red que nos lleva el gas natural a nuestras casas, que lo transporta y lo distribuye, ¿es compatible con el hidrógeno? La respuesta corta es depende. Puede llevar una pequeña cantidad de hidrógeno, pero no puede transportar hidrógeno puro, porque no está pensada para ello. Habría que cambiar la red. ¿Es eso imposible? ¿Es eso una quimera? ¿Es eso una locura? Bueno, voy a dejar que respondáis vosotros, que respondas tú. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí
o nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, siguen llamando a eso que llega a casa gas ciudad. Sí, Y no claro. es gas ciudad. No. El gas ciudad es un invento antiguo, si queréis, porque acabamos con él en los años 90, pero aún así ha seguido existiendo hasta hace casi entrado el siglo XXI, que se fue sustituyendo gradualmente por el gas natural y no eran compatibles. Hubo que cambiar la infraestructura, hubo que cambiar los sistemas que nos calientan, los sistemas que nos preparan la comida, hubo que cambiar la red de distribución, la red de transporte y nadie se enteró, no pasó nada. Se hicieron obras, se abrieron zanjas, pero al final se cambió esa red. Y hubo también un debate, hubo polémica. En la Navidad del año 91 hubo muchísimo frío y hubo muchos accidentes con el gas natural. Y había en los periódicos debates sobre si oye, no deberíamos volver al gas ciudad y tal. En ese Era momento, más seguro, me acuerdo yo de aquello. y hubo un debate. Sevilla por aquel entonces iba a migrar al gas natural, pero oiga, fíjese usted lo que está pasando en Barcelona. Es un cambio de un gas combustible a otro gas combustible, que se puede hacer y que seguramente se va a hacer. ¿En el año 2021 o 2022? No. Un cambio de una infraestructura entera de gas natural lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Décadas. 2, 3. Pero nuestros TSOs, nuestras empresas de transporte de gas natural, y nuestros DSOs, nuestras empresas de distribución de gas natural, han dicho, han manifestado en repetidas ocasiones que están preparadas y que están analizando y que están buscando cómo llevar a cabo esa migración de manera más ordenada posible. Al final, lo que tendremos serán sistemas que trabajarán con hidrógeno, que es un gas que al ser quemado no emite CO2 y que no es ni más ni menos peligroso que otros gases combustibles que ya utilizamos con asiduidad. Evidentemente, hay que manejarlo con un cierto respeto, que es la palabra que se suele utilizar para este tipo de ocasiones. El otro día, vamos a ir un momento a la movilidad, ¿vale? A centrarnos en lo que es la movilidad, por estar más cercano de lo que la gente entiende, porque yo creo que el hidrógeno hay que acercarlo mucho a la gente, a nuestro día a día. El otro día nuestro buen amigo Ricardo Oliveira de Worldshopper, que también colabora en esta plataforma de Somos Movilidad, me hacía una pregunta mientras que presentaba una mesa redonda en su evento, me hacía una pregunta por el chat, me decía, pero estamos hablando de infraestructura de recarga, ¿vale? Y me decía, pero ¿va a dar tiempo a instalar toda esa infraestructura de recarga antes de que llegue la pila de combustible, antes de que llegue el hidrógeno? Y entonces yo se la trasladé a todos. Obviamente la respuesta de todos los intervinientes en la mesa es, por supuesto, va a dar tiempo, es un paso más adelante. Y ahora permíteme que, dicho esto, haga de malo. Yo tengo muchas ganas de moverme en un coche de hidrógeno, no solo probarlo y tener un problema porque se me va a acabar el combustible, ¿sabes? Tengo muchas ganas de que esto se regularice. Llevamos mucho tiempo anunciando que si vamos a montar una hidrogenera aquí, que si otra allí, pero al final tardan mucho en llegar, no hay red, no podemos disponer de esos coches en cuanto a movilidad y tampoco veo... El hidrógeno no es algo nuevo, lleva mucho tiempo, como tú decías. Tampoco veo que las grandes asociaciones de transporte estén haciendo unas inversiones que permitan, como permitió en un primer momento con los coches de gas natural, que abrieran sus instalaciones para que recargara a la gente. ¿Cuándo vamos a dar ese paso, Javier? Porque necesitamos hidrogeneras de 700 atmósferas ya para que la gente se relacione, empiece a... Yo creo que la movilidad es lo que va a llevarnos a aprender a relacionarnos con el hidrógeno y a estar tranquilos con el hidrógeno, por otra parte. No solo es que sea muy buena y que la electromovilidad gane mucho con el hidrógeno, que yo sabes que lo creo, sino que nos va a ayudar a entender el hidrógeno y a relacionarnos con este combustible. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la movilidad es la manera más natural de acercar el hidrógeno a las personas. Exacto. Si yo te digo que tenemos la posibilidad de almacenar en España X teravatios hora en hidrógeno, pues la mayoría de nosotros nos quedamos igual. Si yo te digo que yo tengo un coche de hidrógeno, que lo lleno de ese combustible, que tengo 700 kilómetros de autonomía y que con él voy a la compra y llevar al niño al colegio, pues evidentemente es un tema que nos es mucho más cercano. Es un tema que entiendes perfectamente y que a lo mejor me dices, oye, ¿de qué color es tu coche? Qué bonito y tal. Pero tiene asientos de piel. Es más cercano que hablar de una estrategia de gestión de las energías renovables con Red Eléctrica España. Eso estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a la distribución, al despliegue de infraestructura, de nuevo, permíteme que llame a tu memoria histórica.
¿Tú te acuerdas cuando teníamos las señales en la carretera de estaciones de servicio pintadas de verde o no, dependiendo si había gasolina sin plomo o no? ¿Te acuerdas cómo fuimos poco a poco? Oye, que te ibas mirando, en esta tienen, en esta no tienen, con la guía Kamsa, mirando allí si había o no había. Pues un poco lo mismo es ahora. Habrá que ir haciendo un despliegue lento pero seguro. Al principio habrá pocas estaciones de servicio bien estratégicamente ubicadas que se irán ampliando en una red que acabará mallando España. Pues, evidentemente, eso se ha hecho muchas veces en el pasado y no tiene ningún problema hacerlo. Se está haciendo ya con otros combustibles alternativos gaseosos y bueno, y de nuevo, como digo, ya sabemos hacerlo. Me preguntas por qué no hay ya estaciones de servicio de hidrógeno. Bueno, al final es un tema del huevo y la gallina. Ahora mismo en España tenemos 3 vehículos de hidrógeno. Hay 3. Si tú y yo instalamos una estación de servicio de hidrógeno, tenemos que invertir un par de millones de euros, porque una estación de servicio de hidrógeno es como una estación de gasolina convencional. Tenemos que poner los surtidores, los depósitos, los compresores, es decir, hay que poner una serie de instrumentos allí. Es verdad que una vez puesta, esa estación de servicio de hidrógeno puede dar servicio a miles de vehículos. Es como una estación de servicio convencional. No es un punto de recarga eléctrico que abastece a un vehículo cada 40 minutos. No. Tienes surtidores y van despachando vehículos de 5 en 5 minutos. Con lo cual, es una estación de servicio como las convencionales. Pero eso no es una, como decirlo de alguna manera, bien, eso está muy bien, pero eso no nos abarata nuestro negocio. Si ponemos una estación de servicio de 2 millones de euros, tenemos que recuperarla vendiendo, por decir algo, 2 millones de kilos de hidrógeno. Con 3 vehículos circulando por España, me da a mí que no vamos a recuperar dinero en mucho tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a necesitar un despliegue a la vez de demanda y de oferta, de estaciones de servicio con un número de vehículos que reposten, que garantice que esta estación de servicio por lo menos va a empezar a funcionar. ¿Cómo se logra esto? Con lo que se está anunciando ahora, proyectos de demostración, proyectos de flotas cautivas. Ahora ha anunciado, por ejemplo, TMB en Barcelona, una estación de servicio para autobuses. Bien, si ese tipo de instalaciones, porque además ha adquirido 8 autobuses de hidrógeno, si ese tipo de instalaciones se abren al público, pues ya empiezas a tener estaciones de servicio con una flota cautiva, es decir, ya por lo menos estaciones de servicio están en funcionamiento y tú puedes pagarle a la persona que está allí, o tú puedes pagar el alquiler, o puedes pagar la luz, pero aparte de eso puedes abrirla al público y a lo mejor una persona que viva en las proximidades pues se puede comprar un vehículo de hidrógeno. Ese es el tipo de proyectos que se van a promover ahora en España y que vamos a empezar a ver para que empiece a haber las primeras estaciones de servicio de hidrógeno. Y en cuanto empiece a haber ya empezamos a rodar por la oferta y la demanda, no te quepa duda que empezaremos a mallar España. Bueno, menos mal que tú y yo vamos a conducir, siempre conducimos alguno de esos 3 coches de hidrógeno, tenemos esa ventaja y se lo podemos recomendar a la gente. Javier, para acabar y de forma muy breve, porque como siempre en nuestras conversaciones nos da por alargarnos, porque disfrutamos con ellas, cuéntame la influencia que ha tenido el COVID, si ha frenado la descarbonización de la economía y de la industria y cómo nos vamos a retomar, pero muy cortito y ya sirve para despedirnos casi. Pues mira, muy corto. Si yo ahora mismo te doy 1 millón de euros y te digo que lo inviertas para hacerte rico de hoy a mañana, a lo mejor inviertes en una industria tradicional, en una industria que emita CO2, pero que te dé un dinero a corto plazo. Si yo te doy ese mismo millón y digo que quiero que se haga rico tu hijo o tu hija, seguro que tú inviertes ese millón en energías renovables, porque tú esperas tener ese retorno de la inversión en 20 años. Un poco es lo mismo. Europa, cuando ha tenido que poner encima de la mesa un plan de recuperación del COVID, ha mirado hacia la sostenibilidad, ha mirado hacia el Green Deal que tenía escrito de antes, donde dice Europa va a invertir en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca, Chimo, ahora más que nunca buscamos negocios, buscamos modelos que sean sostenibles a largo plazo, que permitan que no solo la sostenibilidad del planeta y social, sino también la sostenibilidad económica, industrial y estratégica de Europa y de España. Es por ello que las renovables y el hidrógeno, no te quepa duda, que van a estar, que están en ese plan de recuperación post-COVID. Javier, un placer, como siempre, conversar contigo. Siempre aprende uno mucho. Y dar las gracias, como siempre, y todo nuestro apoyo a la Asociación Española del Hidrógeno para todo lo que necesite, porque estoy convencido que el hidrógeno sí es parte de que nosotros seamos esa movilidad. Un placer, Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias.